Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios. Les invito, hermanos, que sigamos fortaleciéndonos en la palabra del Señor, que no desmayemos, que sigamos, que continuemos leyendo de su palabra, que es muy importante que nos fortalezcamos con ella y que nos alimentemos de ella cada día. Les invito pues a que leamos juntos la palabra de Dios, a que interioricemos en nuestro ser, en nuestra persona, las palabras del Señor que hoy día a través de las lecturas vamos a leer. Y también pues les mando saludos mis hermanos a cada uno de ustedes donde se encuentren. Que Dios me los bendiga, que Dios les siga protegiendo, les siga bendiciendo, les siga derramando todas sus ayudas, porque el Señor siempre nos ayuda. El Señor siempre está allí para fortalecernos y para darnos lo necesario en nuestra familia. Así es que sigamos pues pidiendo a Él, a nuestra Madre Santísima, su intercesión, y a todos los santos, a los ángeles y a los arcángeles que nos protejan durante nuestro caminar, donde quiera que nosotros vayamos. Voy a compartirles la primera lectura hoy día y el Santo Evangelio, y al final voy a recitar el Salmo y hacer una oración para que si gustan acompañarme, si gustan ustedes allá en sus casitas con sus Biblias, lean junto conmigo, nos sigamos alimentando con esa palabra que el Señor nos trae cada día. Voy a comenzar pues con la primera lectura que la vamos a encontrar en el libro de Isaías, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 10 y luego vamos a cambiarnos al versículo 16 y vamos a leer hasta el 20. Les invito pues para que la busquen y leamos juntos, mis hermanos, porque leyendo juntos nos interesamos más cada día en el amor de Dios. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchen, jefes de Sodoma, que esto es palabra de Yahvé. Presten atención, pueblo de Gomorra, a las advertencias de nuestro Dios. Lávense, purifíquense, no me hagan el testigo de sus malas acciones. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Ahora Yahvé les dice: vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. Pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada la que los devore, porque esta es palabra de Yahvé, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta era una advertencia de Dios hacia el pueblo de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Estos pueblos que no obedecían al Señor. Pero el Señor siempre insistía con los pueblos. El Señor enviaba a los profetas para anunciarles lo que sucedería si ellos no cambiaban. ¿Cuántas veces el Señor nos manda advertencias también a nosotros? ¿Cuántas veces desobedecemos al Señor? ¿Cuántas veces nosotros vamos por el buen camino de Dios, pero nos da como pereza, nos da como el deseo de seguir en estos caminos de la mala vida? Y entonces como que nos llama más la atención las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y cuando eso sucede, cambiamos las cosas del mundo por las cosas de Dios. Y a Dios lo hacemos aparte, lo dejamos a un lado. Y esto era lo que sucedía en aquel tiempo en estos dos pueblos de Sodoma y Gomorra. Hermanos, las advertencias de Dios son para que nosotros cambiemos. Nos encontramos en el tiempo de Cuaresma. Ya estamos en el segundo martes de la segunda semana de Cuaresma. El Señor también a nosotros nos da una oportunidad en este tiempo de Cuaresma para que nos arrepentamos de todos nuestros males, para que hagamos todo aquello a un lado, todo aquello que nos estorba, y sigamos al Señor sin titubear, sino seguir sus pasos todos los días sin detenernos y hacer su voluntad, que eso es lo más importante, porque de nada nos sirve a nosotros darnos golpes de pecho
todos los días y somos unos malvados, ¿verdad? De nada nos sirve. Esto era lo que sucedía en muchos pueblos en aquel entonces. Decían amar a Dios, pero hacían todo lo contrario. El Señor les mandaba decir que atendieran a las viudas, a aquellos que estaban desprotegidos. Y a nosotros también nos manda decir a través de estas lecturas hoy día. Nosotros las leemos y el Señor las pone en nuestra mente para que caminemos según sus preceptos y hagamos su voluntad. Es importante, mis hermanos, que nosotros en este tiempo de Cuaresma, a través de nuestros ayunos, de nuestras oraciones, de nuestras limosnas, todo esto le agrada a Dios, y a través de ello nos acordamos que hay un Dios y que tenemos que hacer lo que Él nos pide, ayudar a los demás, más que todo, no pasar de largo si vemos alguna necesidad. Esto es para nosotros, mis hermanos, una advertencia también. Cuando nosotros caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, nuestro corazón está contento, tranquilo, tenemos felicidad, tenemos paz, porque sabemos que estamos haciendo lo que el Señor nos pide. Pero cuando hacemos todo lo contrario, cuando hacemos cosas desagradables que no le agradan a Dios, no nos sentimos más que apachurrados, cabizbajos, andamos siempre por la calle. No, hermanos, la voluntad de Dios es que siempre sigamos sus pasos. Y si lo hacemos, si seguimos sus preceptos, sus caminos, no nos vamos a perder. Esto es una seguridad. Cada vez que nosotros, ¿verdad?, tenemos dudas en el Señor, porque nos sucede a todos, cuando tenemos dificultades, cuando hay un sinfín de problemas en la familia, sentimos que Dios nos ha abandonado y luego perdemos la fe, la confianza en el Señor. Pero esto no debe de suceder. Más al contrario, tenemos que ponernos de rodillas ante Dios y pedirle de su misericordia. Pedirle que Él nos siga ayudando, que nos fortalezca. Si es que los problemas van a estar allí, nos fortalezca con su espíritu para seguir adelante, para no detenernos. Y esto nos va a ayudar muchísimo a nosotros para continuar en esta Cuaresma llevando a cabo la voluntad de Dios. Es muy importante. Hermanos, ¿qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros? Muchas veces las personas hacen ayunos muy fortísimos, pero la voluntad de Dios no la hacen. Son personas mal agradecidas, malvadas en su corazón y no hacen la voluntad de Dios. ¿De qué les sirve que hagan ayuno? Por eso tenemos que estar seguros de que cuando vamos siguiendo los pasos del Señor, sigamos confiados en Él y no desmayemos, sino que a través de nuestras oraciones nos fortalezcamos más cada día con el Señor. El Señor nos ayuda. El Señor nos fortalece la mente y el corazón. Su Espíritu siempre nos va a dar fuerza. Y esto era lo que mucho les faltaba a estos dos pueblos de Sodoma y Gomorra. Se habían olvidado de Dios, pero ¿por qué ellos hacían estas cosas? Porque eran dos pueblos que tenían de todo. En realidad eran dos pueblos, hagan de cuenta que eran como un jardín de Dios. Y esto era por Dios y no era por sus propias fuerzas del pueblo, que la gente se esmeraba en tener un pueblo, una nación muy próspera, sino que era el Dios Todopoderoso quien les daba de todo. Pero ¿qué sucede cuando Dios nos da de todo? Nos olvidamos de Él, nos olvidamos de que hay un Dios que nos está ayudando y protegiendo. Esto sucede en los pueblos hoy en la actualidad, en las naciones que son muy ricas, unas naciones que lo tienen todo. Nunca se preocupan y nunca se acuerdan de darle gracias a Dios. Y esto es muy necesario. Por eso es que Dios muchas de las veces abandona a sus hijos. Y no es que Él los quiera abandonar, sino que lo hace para que volvamos, para que nosotros no nos desviemos y no vayamos torcidos en este caminar. Las naciones, como les digo, los pueblos que son poderosos, siempre buscan
andar haciendo el mal a otras naciones. Pero tarde que temprano Dios va a dar su merecido a la nación que busca hacer el mal. Y a la nación que busca siempre, ¿verdad?, proteger a otras naciones, Dios siempre les va a bendecir. Ojalá y que realmente las naciones, los gobernantes de esas naciones, hagan la voluntad de Dios. Busquen de Él y pregunten a Él en sus oraciones cómo Dios se agradaría con ellos si ellos siempre buscaran de Dios. Es que la oración, hermanos, si nosotros continuamente estamos en oración, nos fortalecemos. Nunca vamos a desviarnos del camino. Nunca vamos a andar buscando cosas en el mundo. En el mundo hay muchas cosas que nos interesan. Y nos interesamos muchas de las veces mucho más en ello que en Dios. Y por eso es que poco a poco nos vamos desviando, porque el mundo nos llama mucho la atención. Aquellas personas que andan siempre en las drogas, en la prostitución, en el alcoholismo, son personas que realmente necesitan la ayuda de Dios. Y nosotros estamos para ello, para orar ante Dios por todos nuestros hermanos que andan perdidos de esa manera. No nos olvidemos de hacerlo, de orar ante Dios, para que Dios fortalezca sus mentes y les cambie su modo de pensar, su modo de vivir. El profeta Isaías, esto era lo que hacía. Pedía a Dios por los pueblos que andaban mal en este caminar. Y por eso Dios le dice, ve, dile a Sodoma y Gomorra que cambien de parecer, que cambien de modo de ser. Habla con sus príncipes, con sus reyes. Diles que cambien su modo de vivir o les va a ir muy mal. Yo les voy a mandar la espada y no se va a separar de ellos. Hermanos, cuando Dios advertía, sus advertencias eran claras. Sus advertencias las mandaba a través de sus profetas. Pero a los profetas, como eran personas común y corrientes como nosotros, personas tomadas de un pueblo, de una familia, pues no se interesaban. Decían, ¿y este de dónde salió? ¿Quién le ha dado, según él, la inteligencia para poder venir y hablarnos de esta manera? No les hacían caso. Y por eso Dios, mis hermanos, cuando no hacían caso de su advertencia, les mandaba la catástrofe, les mandaba la espada, guerras continuas que a esas naciones las empobrecía. Y luego ya cuando esto sucedía, entonces sí se daban cuenta de que aquel profeta que había hablado con ellos, les había hablado con la verdad. Entonces sí ya reconocían que era un profeta. Pero ya reconocían muy tarde, ya cuando muchas de las veces los mandaban a asesinar, los mandaban a la tumba. Y por esto después Dios se enojaba muchísimo y les mandaba todo lo que les había mandado a advertir a través de los profetas. Hermanos, no esperemos que Dios, hoy en la actualidad, nos envíe un profeta, porque ya nos envió uno muy grande. Nos envió a nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nuestros pecados. Él estuvo en esa cruz, pero no quedó allí. Él resucitó, se levantó de allí y está ahora protegiéndonos, intercediendo por nosotros, por todas nuestras necesidades. Y para que todo aquello que nosotros exponemos en nuestras oraciones ante Dios se cumplan y se lleven a cabo, necesitamos nosotros hacer el bien. No andar haciendo males en la vida, porque todo lo que hagamos mal se nos devolverá, se devuelve. Aunque ustedes no lo crean, mis hermanos, si nosotros cometemos un daño a segundas personas, tarde que temprano vuelve a nosotros. Porque Dios no quiere nuestra maldad. Quiere al malvado, pero no quiere la maldad. Él quiere que nosotros cambiemos, nos arrepentamos. El malvado siempre va a hacer sus fechorías, pero siempre las advertencias a través de personas las va a tener. Y si esta persona no cambia de proceder, le va a ir mal. Hermanos, busquemos de Dios en todo lo que hagamos y Él no nos va a desproteger. Voy ahora a leer el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12.
Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas, muy difíciles de llevar, y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en lo alto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los maestros de la ley, estos fueron los que tomaron el puesto de Moisés. Maestros de la ley y fariseos. Dice Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles y a todos sus seguidores, cuando él hablaba en las plazas, cuando él hablaba en las sinagogas, les decía que no imitaran a estos hombres. Dice, hagan todo lo que ellos dicen, pero no les imiten, porque ellos hacen pesadas cargas para las personas, pero ellos no mueven ni un solo dedo. O sea, que ellos ponían sobre las espaldas de las personas muchas cargas, que ellos tenían que llevar a cabo la palabra del Señor, tenían que hacer todo lo que el Señor pedía, y además ponían otras leyes que ni siquiera estaban escritas, se las imponían a la gente, pero ellos las imponían, pero no movían ni un solo dedo, y Jesús lo sabía, ¿verdad? No les imiten, hagan lo que ellos dicen, pero no los imiten, no sean como ellos. Hermanos, esto sucede también hoy en la actualidad. Vemos guías, vemos personas que están puestas al servicio de Dios. Ellos ponen muchas cargas sobre los servidores de Dios, ¿verdad? Sobre aquellos que sí están dispuestos a llevar a cabo el servicio del Señor. Pero los guías no mueven ni un solo dedo. Los que están al frente. Esto tiene que cambiar. Realmente, hermanos, nosotros que leemos la palabra de Dios, que estamos al frente también de un ministerio, por decirlo así, si el Señor nos ha dispuesto para ello, hagámoslo de corazón. Pongamos la muestra a nosotros, como guías que somos. No se nos debe llamar guías, maestros, ni padres aquí en la tierra. Y eso lo escuchamos sobre muchas personas, que ya porque lo ven, admiran mucho a aquella persona, quieren ser como ellos, son capaces de llamarles padres, cuando Jesús dice, ustedes no son más que hermanos aquí en la tierra. Y aquel que se quiera ensalzar, aquel que quiera hacer más, será rebajado. Y aquel que hace la voluntad de Dios, que es humilde, será ensalzado. Estas son palabras del Señor. Más que todo para el servicio de Dios, mis hermanos, tenemos que trabajar rectamente. No andar mintiendo ante el Señor, porque el Señor nos conoce. El Señor nos conoce profundamente hasta lo más íntimo de nuestra persona. Entonces no podemos andar mintiendo, sino hacer solamente su voluntad y hablar tal y como el Señor nos enseña. Aquí Él les dice a sus apóstoles, a sus discípulos, sus seguidores, les dice claramente, ellos hacen todo lo que hacen para ser vistos, para que las personas digan,
Oh, wow, miren, aquel, qué gran jefe es, miren cómo organiza todo. Pero él ni siquiera mueve un dedo. Organiza todo para el servicio, pero solamente ordena. Y esto no está bien. Nosotros tenemos que fijarnos en esto, mis hermanos. Y también, si somos servidores del Señor, llamar la atención a aquellos que andan haciendo estas cosas. Por muy jefes o por mucha sabiduría que tenga la persona, tenemos que llamar la atención también, ¿verdad? No importa, no tener miedo a lo que nos puedan decir aquellas personas. Que porque tienen más sabiduría, muchas de las veces tenemos miedo ponernos en contra de ellos. No, tienen que hacerse las cosas tal y como Dios las pide. Entonces, nosotros estamos también para ello, para llamar la atención. Jesús se ponía al tú por tú con ellos porque él sabía que estas personas andaban mal y las personas no les podían decir ni contestar nada para atrás a Jesús porque Jesús tenía mucha sabiduría. Él sí tenía la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y aquellos que se querían comparar con él no podían con él porque él les salía con 1000 palabras mientras que ellos iban con una. No, hermanos, tengamos cuidado, ¿verdad? En lo que hacemos y cómo vivimos, cómo nos movemos ante la gente. Porque la gente nos conoce también. Saben bien de qué pie cojeamos, como para andar creyéndonos lo que no somos. El Señor nos pide que seamos humildes en esta vida. Que no queramos ser más que los demás. Más bien nos rebajemos, ¿verdad? Seamos rebajados. Y aunque nos ofendan, no importa. Tú sigue adelante porque el Señor es el que está contigo. Si el Señor está contigo, ¿quién está contra ti? Él mismo lo dice. Dice, lo que es ustedes, no dejen llamarse maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. Entonces, como hermanos, no tenemos que vernos mal en esta vida. Tenemos que amarnos, porque somos hermanos. No permitamos que nadie nos ensalce tampoco. Que digan, ay, qué gran hombre, ay, qué gran mujer. Ya casi queremos que nos pongan una veladora como si fuéramos santos. No, no permitamos estas cosas, hermanos. Porque el que hace eso está rebajando a Dios. Y Dios tiene que ser levantado y nosotros rebajados. Entonces, hagamos pues lo que el Señor nos pide. Y el Señor nos va a fortalecer, nos va a dar su espíritu para hablar con sabiduría, con fortaleza y con amor hacia los demás. Que los demás vean realmente qué es lo que nosotros estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo en la palabra del Señor. Porque el Señor, si nosotros andamos enseñando otras cosas que no son las que vienen en la Biblia, y muchas veces imponemos reglamentos a los demás que no van, como lo hacen nuestros hermanos los separados. Ellos cambian muchas cosas de la Biblia, ponen cosas que a ellos les llama la atención, y eso es lo que andan enseñando por las calles. Pero ¿qué sucede cuando alguien que tiene más sabiduría, alguien que conoce más de la Biblia, a ellos les sale al frente? No hayan que contestar. Y por eso, hermanos, tenemos que seguir los reglamentos de Dios, solamente enseñar lo que está escrito y no querer sobresalir en cosas que no van. Porque cuando eso suceda, cuando queramos nosotros cambiar las cosas del Señor que ya están escritas en las Sagradas Escrituras, el Señor nos va a dar un correctivo, nos va a llamar la atención. Y cuando eso suceda, ¿qué le vamos a decir a Dios? ¿Con qué nos vamos a presentar ante Él? Tengamos cuidado, hermanos, solamente hagamos y digamos lo que está escrito en las Sagradas Escrituras y enseñemos tal y como el Señor nos lo indica, porque el Espíritu Santo a nosotros nos transmite lo que tenemos que decir. Y ojalá que cada uno de ustedes, mis hermanos que nos está escuchando, también transmita el mensaje a otros compañeros suyos, a su familia, a aquellos que siempre los acompañan a ustedes,
Enséñenles de la palabra de Dios, que se enamoren de la palabra de Dios. Esto es hermoso, realmente. Cuando nosotros seguimos alimentándonos con la palabra del Señor, sentimos un gozo, una felicidad, que nos queremos seguir empapando de la palabra de Dios, seguir adelante, sin dejar de leerla, sin dejar de hacer oración, pedir a Dios siempre que Él nos transmita de su mensaje tal y como Él quiere enseñárnoslo. Y el Señor no nos va a dejar nunca solos. Él siempre nos va a mandar su protección, nos va a enviar sus ángeles para protegernos de todos los males del demonio. Entonces, hermanos, hagamos pues que otros conozcan a Dios y que lo conozcan tal y como debe ser. No queramos sobresalir, no queramos ser más grandes que ellos, porque son pequeños, porque no conocen. Vamos a querer ser casi como maestros o como padres para ellos. Y no, solamente hay uno y a Él hay que reconocerlo. Es Jesús que nos enseña todas las cosas. Ahora, yo les pido en este momento, mis hermanos, que hagamos una oración, pidamos al Señor que nos siga introduciendo en su amor, que nos siga haciendo conocerlo cada vez más y hacer que otros lo conozcan. Oremos al Señor y pidamos también por nuestras necesidades y las necesidades de aquellos que nosotros conocemos. Y para ello vamos a recitar el Salmo, y el Salmo es el número 49, y dice así, si gustan repetir después de mí: muéstranos, Señor, el camino de la salvación. No voy a reclamar sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré un becerro de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Bendito y alabado sea, Señor. Realmente, muéstranos ese camino, el camino que nos salve, el camino que nos guíe, el camino, Señor, que nos saque de todo aquello que no va ante ti, Señor, que está en contra de tu voluntad. Que siempre, Señor, busquemos hacer el bien a los demás. Que no busquemos nuestro bien, Señor, sino que más bien nos rebajemos ante todos aquellos más humildes que nosotros. Enséñanos, pues, Señor, cómo llevar a cabo tus preceptos. Que hagamos siempre, Señor, que otros te conozcan en esta vida y que siempre busquen de ti. Que nunca desmayemos en la oración, Señor, sino que siempre nos fortalezcamos, que siempre seamos fortalecidos y tengamos fuerza, Señor, y tengamos la sabiduría que a través de tu Espíritu recibimos, Señor Jesús. Bendito y alabado seas. Te pido también hoy día, Señor, por todos los más débiles, por todos aquellos, Señor, que siempre andan perdidos en este mundo, que no tienen, Señor, la fuerza para resistir al demonio, por aquellos que andan en las drogas, por aquellos que son alcohólicos, que andan en la prostitución. Te pido por ellos, Señor, para que cambien su modo de vivir, que busquen de ti, Señor, que se interesen por ti, para que ellos dejen todos esos malos vicios, malos hábitos en su vida. Bendito sea, Señor Jesús, porque cada que nosotros hablamos contigo, tenemos la seguridad de que atiendes a nuestras palabras, Señor. Más que todo, cuando abrimos nuestros corazones, tenemos la certeza de que estás ahí escuchándonos. Gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad. Espíritu Santo, ¿qué no puedo decir de ti si tú nos transmites todo lo que nuestro Dios quiere que sea llevado a cabo
a través de nuestras palabras. Fortalece pues nuestra mente. Danos la sabiduría, Espíritu Santo, para poder proseguir, para no detenernos y enseñar el mensaje de Dios cada día a nuestros hermanos. Que continuamente, bendito Espíritu, seas tú quien ponga esas palabras y seas tú quien abra nuestras mentes y las mentes de nuestros hermanos para que se interesen en Dios, para que nunca dejemos de buscarle y para que siempre seamos llenos del amor de Dios y llenos de tu Espíritu que nos da la fuerza para resistir todo lo malo de este caminar. Bendito y alabado seas por toda tu bondad. Madre Santísima, como siempre, pedimos de tu intercesión. Tú, Madre María, no hay otra abogada como tú, que nos ayuda ante Jesús, que nos ayuda ante nuestro Dios, para que nosotros caminemos rectos sin dejar de hacer la voluntad de nuestro Dios. Mamita María, te pido, le pidas a nuestro Señor por todos los enfermos, por todos aquellos que van caminando en esta vida, enfermos y que tienen miedo, para que tú les fortalezcas a través de tu amor. Que les hagas ver, Mamita María, que cuando ellos busquen de Dios, ellos van a sentirse mucho mejor, que su enfermedad, por muy fuerte que sea, si tienen a Dios de su lado, no van a tener por qué tener miedo. Gracias, Mamita María. Síguenos fortaleciendo, pues. Síguenos dando la fe y la confianza en nuestro Dios, y que cada que recemos ante ti, Mamita María, nos sigas dando tu ayuda, que esa ayuda que viene de ti, Mamita María, nunca vamos a dejar de tenerla, que nos haga sentir eso en nuestro ser. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos retiramos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó, que nos dirigiéramos al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Como siempre les agradezco de que se sigan interesando en la palabra de Dios, de que sigan buscando estos medios, ¿verdad? Que estos medios nos ayudan muchísimo para seguir buscando de Dios. Enséñenles a otros cómo buscar de Dios. Aquellos que nunca se interesan por Él, yo les aseguro que si ustedes les dicen cómo buscar, cómo escuchar, ¿verdad? Más que todo, van a interesarse por la palabra de Dios. Yo les invito, pues, a que inviten a otros a que lo hagan. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día martes. Bendiciones.